Libra, a tu lectura donde vamos a ver las energías como vienen para ti en este momento, Libra. Te doy la bienvenida al canal. Las gracias, Libra, por estar aquí. Mi nombre es Marisa. Ahora sí vamos a ir empezando tu lectura con los mensajes de los oráculos. Empezamos viendo pues ese mensajito para ti del oráculo chino. Bueno, te dice aquí, Libra, que llegan nuevas noticias importantes para ti. Te dice vas a poder lograr objetivos, conseguir metas. Viene etapa de nuevos inicios, nuevos comienzos. Te dice que te centres en hacer las cosas de forma positiva porque va a haber un cambio, ¿vale? Que va a ser para ti importante. Vas a poder lograr metas, sobre todo, y algo a lo que no te podías desprender, por fin vas a poder solucionarlo. Tiene que ver esto con algún tipo de proyecto, tomar la iniciativa con respecto a algo, ¿vale? Que vienes queriendo realizar. Vamos a ver, Libra, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en este momento, y te sale la carta de la fuerza. Te dice pon fuerza de voluntad, no dejes estar las cosas, no dejes pasar las oportunidades, es momento de tomar acción y poner mucha fortaleza porque vas a estar viendo cambios muy pronto. Libra, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras? Te sale aquí el rubí, equilibrio físico y sexual. El rubí te va a estar favoreciendo, va a ser tu piedra, ¿vale? En esta temporada, Libra, y es una piedra que te va a ayudar a proteger tu energía, a recuperarte y sobre todo a recuperar tu fuerza interior. Vamos ahora sí, Libra, a ver esos mensajes de los arcanos para ti en este momento, que te quieren mostrar, ¿vale? Los arcanos del tarot. Empezamos, Libra, tu lectura, viendo un poquito cómo vamos a estar nosotros, ¿vale? Que te quieren mostrar aquí las cartas. Y bueno, te dice que vamos a estar viendo cómo se cumplen sueños, objetivos. Si ves una etapa donde hay cambios, ¿vale? En tu situación, veo aquí cambios que se van a estar dando, pero son cambios que lo vas a saber llevar y te van a ayudar a reconciliarte contigo mismo, contigo misma, temas también con la familia. Te dice aquí que puedas estar como en estos días como con sueños, dándole vueltas a las cosas, como con la mente un poquito confundido o confundida, pero te dice que te dejes llevar por la intuición. Vas a estar viendo cómo muy pronto se va a solucionar una cuestión que te preocupaba y como que de repente se ponen las cosas más claras, ¿vale? Veo más bien una etapa positiva. Libra, en cuanto al tema familiar, ¿cómo viene para nosotros esta temporada? Bueno, aquí te dice que hay que aprender a desapegarnos de situaciones, ¿vale? También podamos estar comiéndonos un poquito a la cabeza en el tema financiero, con preocupaciones también que tengan que ver con los padres, para algunos o para algunas, y que estemos como una racha mirando mucho hacia nosotros mismos, apartándonos un poquito, ¿vale? De la familia. Veo que después se van a dar cambios, veo aquí que después las cosas van a estar mejorando y vamos a estar abriéndonos un poquito más. Se van a estar llegando a acuerdos, ¿vale? Puede que estemos también que adaptarnos a una situación que se tenga que hablar porque haya algún tipo de reunión por un tema que tenga que ver con herencias o con temas de propiedades, Libra. En cuanto al tema de amistades, bueno, aquí te dicen que vamos a estar queriendo conocer personas, vamos a estar un poquito buscando el equilibrio, ¿no? Intentando no dejarnos llevar mucho por ciertas situaciones externas, pero vamos a estar un poquito sociables, queriendo hacer cambios. Te veo queriendo hacer cambios. Va a ser una temporada también donde recibes apoyo, alguna otra noticia de amistades, eso te va a traer alegría, felicidad. Y también te dice que vamos a estar empezando a darnos cuenta de cosas que antes como que se nos estaban repitiendo, ¿vale? Y como que ahora lo vas a tener más claro y vas a buscar un poco personas como más afines a ti. No veo que dejes de lado tus amistades, pero sí vas a estar centrándote en otras cosas
Aquí veo encuentros, pero también vas a estar buscando personas como un poquito más afines o solucionar o que no se den ciertas cosas que se venían repitiendo. Los Libras que estáis sin empleo, bueno, aquí te veo que viene una temporada donde vas a estar acercándote a las amistades, a la familia. Sí que te veo aquí intentando movilizarte, intentando buscar, hacer como un plan, ¿no? Veo movimiento, ¿vale? Finalmente te vas a estar moviendo. Aquí te dicen que vas a estar recibiendo buenas noticias, pero porque te vas a estar moviendo también. Veo que vas a estar queriendo hacer las cosas de otra forma. A través de amistades también vas a tener como especie de apoyo. Para los Libras que tenéis empleo, viene una temporada donde vamos a tener que adaptarnos. También aquí van a haber comunicaciones, cambios. Te dicen pues que estemos un poquito cansados, ¿vale? En esta temporada, y que también hay un periodo donde vamos a tener como una especie de vacaciones o descanso. Te dicen pues que finalmente eso se va a estar hablando, que tú no venías queriéndolo, pero finalmente vas a tener como una especie de descanso para algunos. Para otros te dice que vais a tener, al final aquí veo como que vais a tener que tomar las cosas de una perspectiva distinta, porque vayáis a tener que adaptaros a situaciones que a lo mejor os generen mucho cansancio, agotamiento. En el amor, Libra, para los que estáis solteros o solteras, bueno, te dicen aquí que vamos a estar lidiando con situaciones que se nos van a presentar como personas que aparecen, pero como que no nos terminamos de fiar. Vamos a estar ahí un poquito perspicaces, ¿vale? Con respecto a esta situación. Te va a costar adaptarte. Te dice que vas a estar queriendo conocer personas, queriendo hacer cambios. Sí veo aquí que finalmente tomas como la decisión de acercarte un poquito más aquí a alguien. Para algunos, para otros veo como que vais a estar queriendo buscar momentos más de tranquilidad, de buscar como un tiempo para vosotros. Pero hay comunicaciones aquí, hay nuevos comienzos. Para los que estáis en una relación de pareja, Libra, bueno, te dicen aquí que hay asuntos que os venían preocupando, que os veníais dando vueltas. Hay oportunidades donde se van a poder aclarar estas situaciones y que como que por fin esas incertidumbres se aclaran y llegan soluciones. Aquí hay trámites de papeles, asuntos con el hogar, con los hijos que os preocupaban, finalmente se resuelven. Te dicen que vienes notando una energía un poquito densa o que todo va un poquito lento, pero finalmente las cosas se van a estar resolviendo y más bien veo en cuanto a la pareja celebraciones. En temas de estudios, Libra, bueno, aquí vas a tener apoyo, te veo que vas a estar contento, contenta, ¿vale? También bastante apoyo vas a estar teniendo, vas a estar quitándote como un gran peso de encima en cuanto a temas de estudios. Así, si tenías dudas con algo, como que por fin esa duda se resuelve, alguien que te va a dar la mano. Libra, vamos a ver esos mensajes del oráculo de la energía de la Tierra. Y bueno, te quiere salir aquí esta carta. Te dice transformación. Va a ser un buen momento, Libra, para que conectes con tu interior. Busca la paz dentro de ti. También me viene el buscar la respuesta, porque la vas a estar encontrando en tu interior. Pero has de hacer un cambio, una transformación. Me viene que conectes mucho con la llama violeta, ¿vale? La llama divina violeta. Así como te lo estoy diciendo. Libra, espero que esta lectura te ayude. Si es así, te invito a que le des un like, la compartas. Y bueno, si no estás suscrito, Libra, al canal, te invito a que te suscribas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.